Dios les bendiga, amados hermanos. En este día, nuevamente su hermano en Cristo, José Martínez. En otro episodio, en esta ocasión, pues, con el propósito de dar mi testimonio para que, pues, ustedes tengan la idea de el por qué yo estoy aquí, el propósito por el cual Dios me ha puesto, ¿verdad?, en esto. Y creo que eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando la gente dice, bueno, este hombre está hablando de tal cosa y de esto y de lo otro, pero ¿por qué lo hace, verdad? ¿Qué es lo que lo motiva? Pues es muy importante, ¿verdad? Pues dejar saber, ¿verdad? El testimonio de la vida de uno para que la gente entienda, ¿verdad? Que por qué es que el Señor ha puesto a uno en esto. Y para empezar, desde mi niñez yo tuve muchas experiencias en el Señor y no las puedo contar todas porque quiero resumir, ¿verdad?, de la manera más corta. Desde pequeño pues yo tuve unas experiencias, ¿verdad? Sentía cuando en una ocasión el Señor me llamó y miré hacia atrás y yo vi que no había nadie por los alrededores y pues en ese momento pues imagínense, siendo un niño pues me quedé asombrado. En otra ocasión en una iglesia que mi mamá me llevó a Bayamón, había un culto. Yo era un niño como de 9 años. Eh, yo me acuerdo que había la persona que trajo la palabra, habían varios pastores al frente y hicieron un llamado para la gente que querían recibir el Espíritu Santo. Yo era un niño como de 9 años y no sabía bien, pero me metí en la fila, así hasta que llegué frente de uno de los pastores y puso las manos en mí. Y yo me acuerdo que yo empecé a sentir ese burbujeo, esa corriente que empezó a bajar por todo mi cuerpo, por todo mi cuerpo, por todo mi cuerpo, hasta que llegó a los pies y volvió a subir y a subir y a subir y a subir. Y eso fue una experiencia tremenda, ese burbujeo que, como dice la palabra, esos ríos de agua viva, y se fue cuando él despegó las manos. Yo no sabía cómo se llamaba ese hombre, yo no sabía quién era. Hasta bien pasados los años que vi ese hombre ya anciano en un programa que, que tiene en Puerto Rico, y la voz la reconocí, era esa voz tan única de ese hombre que oró por mí y se llama Julio Rivas. Y extrañamente ese hombre hoy se dedica a los temas apocalípticos. Qué casualidad, no son casualidades, ¿verdad? Sigue pasando los años, como 2 años después, tendría yo como 10 o 11 años. En una ocasión me dieron un documento, eran unos papeles como de maquinilla, no me recuerdo lo que era la cantidad, si eran como 7 o 8 páginas, no recuerdo bien. Pero ahí fue donde hubo algo de parte de Dios que me dijo, esto es lo que tú vas a predicar. En esos papeles se trataba del tiempo apocalíptico y cuál era las herramientas que iba a utilizar el anticristo y la bestia. Yo leí eso, pero ciertamente después boté el papel, porque en aquel entonces, cuando yo leí eso, era una cosa que era muy difícil de creer. En aquel entonces, cuando yo leí ese documento,
en aquel tiempo cuando usted hablaba de computadoras, lo que se hablaba era de un computador. Y eso era una máquina con dos cintas grandes que se llamaban reel to reel, y una cinta le pasaba al otro y eso pasaba por una cabeza, un headset, e iba grabando. Y las informaciones se iban metiendo en ese rollo de cinta. Y con lo que hoy usted puede almacenar en un dispositivo, en aquel tiempo tenía que utilizar un edificio. Pues porque obviamente el tamaño. Y no habían computadoras las computadoras como hoy en día, que usted tiene un ordenador y un servidor, y toda la tecnología que hay hoy en día. Pero ese documento, extrañamente, decía todo lo que hoy yo puedo ver con mis propios ojos. Y tiempo después que leí ese documento, empecé a ver cómo las cosas iban cayendo uno tras otra. Y con el pasar de los años, y según yo fui creciendo, vi cómo la tecnología se iba desarrollando y todo lo que estaba plasmado en aquel documento se iba dando realidad. Y hablaba del anticristo, hablaba de la bestia y hablaba de todas las cosas tecnológicamente como hoy nos han ido controlando hoy en día. Ese documento, con el pasar del tiempo, yo vi que otra gente leyeron de ese documento. Pero obviamente la gente que expresaron esas cosas, pues con el pasar del tiempo la gente se burlaba. Y cuando el Señor me señalaba a mí de que yo tenía que predicar de esas cosas, pues había resistencia dentro de mí. ¿Cómo les puedo decir? El problema era que como yo veía, cómo la reacción, cómo la gente trataban a la gente que tocaban ese tema. Había mucha burla, mucho de esto, en muchas ocasiones. Hoy en día pues hay una palabra nueva que se llaman, que son de los de la conspiración. Pero sí sé que en el mundo Dios, aparte de cómo me tocó a mí, tiene que haber tocado a otros, porque sí, pues en algún momento vi gente expresando cosas de acuerdo a lo que estaban escritos en ese documento. Yo he tratado usted no sabe, he tratado de agotar todos los recursos y ver si consiguiera ese documento, nunca he podido. Pero lo que sí fue que eso trajo, ¿verdad? En ciertos momentos que yo buscaba del Señor y estaba en iglesia, pues volvía y me apartaba. Hermano, yo durante el transcurso de la vida, pues tuve mis altas, mis bajas. Y era porque estaba haciendo lo mismo que Jonás. Pero fíjese, la ventaja de Jonás fue que solamente se lo tragó un pez una vez. A mí el pez me tragó varias veces. Varias veces me tragó el pez. Tuve mis tiempos de tempestad y tuve tiempo que fui tragado por ese pez. ¿Por qué? Porque estaba haciéndome el desentendido de lo que Dios me había mandado a hacer. Y eso pues me trajo muchas consecuencias, ¿verdad? Porque Dios siempre estaba ahí pendiente a que yo tenía que llevar el mensaje. En una de esas que tuve, ¿verdad? Llegó un momento en mi vida que me sentía frustrado, pasando por una situación, después de haber estado muy bien en mi vida, volver a caer, y volver a ser tragado por el pez. En un día con mi esposa, me había dado al alcoholismo, estaba bebiendo mucho, buscando salida, ¿verdad? Siempre erróneamente, como hacemos nosotros, tratando lejos de Dios, mis hermanos, lejos de Dios no vamos a llegar a ningún lado. Mi esposa me dice, no podemos seguir así, tienes un problema con el alcohol, ¿qué yo puedo hacer para ayudarte con esto? Y yo la miro fijamente a los ojos y le digo, ¿sabes qué?
posiblemente ir a una iglesia. Y ella me dijo, y eso como son las cosas del Señor, ella me dijo, dime cuándo, dónde y a qué hora. Y yo le dije, te voy a dejar saber. Pocos días después de eso, me acuerdo que tuve que estacionarme al lado de la carretera en un estacionamiento para tomar unos datos de un cliente que me había llamado. Y cuando miro hacia el lado, veo una iglesia. Y vi el programa. Y después que salí de allí, la llamé. Le dije, mi amor, el miércoles a las 7:30 de la noche. Y ella me dijo, pues está bien, ahí estaremos. Y llegó el día y llegamos a la iglesia. Me acuerdo que había como una escalera para llegar arriba, porque la iglesia era como trepada en una lomita. Y entramos. Cuando abrimos aquella puerta, hermano, había un olor a perfume, pero impresionante. Ese olor a perfume. Un perfume sumamente exquisito. Y seguimos caminando hasta que llegamos a uno de los escaños. Mi hermano y nosotros pasamos todo ese culto llorando los dos. Llorando y llorando y llorando y llorando. Era una cosa que yo no se lo puedo describir, esa presencia y esa. Y nosotros lloramos y lloramos y lloramos hasta que cuando terminó el culto, nosotros regresamos a nuestro hogar. Después seguimos yendo y cada vez que nosotros entrábamos en esa iglesia era ese perfume. Y yo miraba por todos los sitios a ver si por dónde salía esa fragancia, porque aquello inundaba todo el lugar, no era de una persona. Nosotros a veces, como estábamos allí nuevos, pues nos sentábamos como retiraditos y no había a veces gente muy cerca de nosotros, pero yo percibía y ella percibía ese perfume tan brutal. Y ella me decía, ¿de qué será ese perfume? Y yo le dije, mira, mi amor, yo me acuerdo que en una ocasión mi mamá estaba en un sitio y estaban oliendo unos perfumes y había un perfume que olí, que para mí que es ese tipo de perfume, y era un perfume de nardo. Yo le dije a ella, ese perfume era un perfume de nardo. Pero seguimos yendo y seguíamos esa fragancia tan exquisita, la seguíamos percibiendo. Hasta que un día que cuando hicimos amistad con otros hermanos allí, le preguntamos, oiga hermano, yo he tratado de ver de dónde es que sale esta fragancia, este olor que nosotros percibimos. ¿De dónde? Porque yo no veo que hay nada puesto en las paredes que pida, y obviamente algún detergente o cosas que se pongan no va a perdurar tanto tiempo con ese olor tan fuerte, ¿verdad? Y ellos se quedan mirando, ¿no? Yo veo que ellos se quedan mirando y me dice, pero ¿de qué perfume usted habla, hermano? Entonces, digo, pues ustedes no perciben, aquí nosotros, digo, mire este perfume, esto para mí, para mi entender, mi mamá una vez estaba en un sitio donde estaban de esto probando unos olores, había un perfume así como este, y para mí que era perfume de nardo. Y entonces ellos decían, ¿verdad? No sé. Lo triste del caso fue que después que ellos dijeron eso, nosotros no volvimos a percibir ese perfume. Pero nosotros tuvimos varios cultos que percibíamos ese perfume. Y en una que yo estoy leyendo la Biblia, estoy viendo el pasaje donde el fariseo que invitó al Señor Jesucristo a su casa, y ahí fue cuando llegó esta mujer que le derramó ese perfume de nardo costosísimo desde la cabeza y ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahí fue donde yo entendí que el Señor Jesucristo se había sentado al lado de nosotros y que estaba allí ministrándonos con su presencia. Y de ahí en adelante, mis hermanos, nuestra vida, pues empezamos a marchar en estos caminos. Y yo estoy aquí, ¿verdad? Porque entonces yo dije, Señor, perdóname por el tiempo que he perdido. Ayúdame a recobrar otra vez lo que había dejado. Y en esas estamos aquí, mis hermanos. Ese es el propósito por el cual yo estoy aquí. Y en este tiempo, pues porque después de eso, pues estuvimos caminando, estábamos un tiempo en una iglesia, estábamos otro tiempo en una iglesia. Y no era porque estuviéramos disgustados en ninguna iglesia, no. Eran tiempos que íbamos a una iglesia, aprendíamos lo que teníamos que aprender, nos movía a otra porque había movimiento, había siempre dirección del Señor. Hasta el momento, ¿verdad? Que pues la última iglesia que estuvimos en Puerto Rico, la cual pues yo compartí con muchos hermanos, los cuales pues fui desarrollándome en el tema de las prédicas y eso, y que actualmente los extraño muchísimo. Muchos de ellos van a ver este video y yo pues les quiero decir, ¿verdad? Que no saben cuánto los extrañamos, pero estamos aquí, ¿verdad? Bajo la voluntad del Señor y sé que en algún momento podremos ir allá y gozarnos y compartir con todos ellos. Pero ellos han sido una parte bien importante de nuestras vidas, tanto de mi esposa para mí, y siempre los recuerdo con mucho amor y cariño. Pero tuvimos que en el momento decirle, hermano, pues ya nos toca venirnos para acá, para la Florida, donde estamos actualmente. Y aquí empezamos a tener otro tipo de otras experiencias más, en el cual, mis hermanos, ya veo, ya uno ve a qué trajo el Señor aquí. Aquí se complementó todo lo que he podido, todo lo que yo leí de aquel documento es lo que yo vivo aquí cada día, viendo cómo cada día estamos siendo acechados por la tecnología. Y durante los videos que yo estoy desarrollando de esta serie Camino a las Moradas Celestiales, ustedes van a ver cómo esto fue un plan desde mucho tiempo, el cual el enemigo está atrapando a una humanidad. Y ciertamente yo les voy a decir, hermano, el que no esté viviendo en acorde con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, con todas aquellas recomendaciones que ha hecho el Señor Jesucristo para este tiempo. Mi hermano, si usted no abre los ojos, yo cito mucho ese pasaje del Apocalipsis que dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que viene al mundo. Hermano, tenemos que vivir vidas íntegras delante de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y con el tiempo que estamos perdiendo. Esto se los digo de corazón, guarde su vida, guarde, vele cada día, porque los tiempos se están muy cerca a que el Señor venga pronto. Y les voy a decir algo, no importa la edad que usted tenga, no importa si usted tiene 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, los que tenga. Usted tiene una responsabilidad con el Señor. Si el Señor lo ha tocado a usted y usted ve que ha pasado su vida y no se ha movido nada, no crea. Dios lo preparó para este tiempo. Usted tiene que anunciar el mensaje de la venida del Señor, que ya vemos que en muchos lados
se están haciendo los desentendidos. Y esos que se están haciendo los desentendidos son los que los va a coger por sorpresa. Así que si usted tiene un ministerio y usted se ha visto estancado y usted se ha visto que nada se ha movido, mire, Señor lo está preparando y tiene que ser paciente y tiene que confiar en Dios, seguir confiando. Las cosas que usted vea, si usted no se siente cómodo en la iglesia porque usted ve que no le dan participación y usted como que dice, Dios mío, mi ministerio, tú me dijiste, yo tengo que hacer esto porque tú me dijiste, pero ¿qué pasa, Señor? No se me abren puertas, no puedo hacer nada. Hermano, el tiempo que usted esté ahí es que Dios lo está capacitando. No se enfrasque en discusiones con la gente ni argumentos con nadie, porque el Señor lo va a mover a su tiempo si es que quiere que lo mueva de ahí. Si no quiere que moverlo de ahí, le va a abrir puertas ahí en el momento que menos se lo espera. Pero si le va a abrir puertas en otro lado, le va a decir, muévete al otro lado. Porque así es. Yo actualmente pues estoy en mi iglesia y nosotros los hermanos que estamos acá estamos unánimes en un mismo sentir. En un mismo sentir. Desde el pastor, los hermanos, y yo me siento, el Señor ha ido moviéndome a muchas cosas, pero estoy en el sitio donde Dios me puso para hacer lo que voy a hacer. Y siento el respaldo y siento que soy parte de algo grande que tiene el Señor para con todos nosotros, tanto para mí como para mis hermanos en la iglesia y para mis pastores, los cuales los amo también de una manera tremenda. Y estamos aquí haciendo esto, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Acuérdense, el tiempo se acaba. Y con esto le quiero dar una exhortación. No se canse de trabajar para el Señor. Trabaje para el Señor. Siga guardándose para el Señor. Porque el tiempo es corto. Y solamente aquellos que se guarden en la palabra son los que van a ser librados de la hora en que viene. Aquellos que se hagan los desentendidos cuando quieran apretar tuerca, pues posiblemente van a tener que pasar por situaciones, porque la palabra del Señor dice, muchos de los escogidos van a perecer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ver este término de redes, que yo lo voy a mencionar mucho, cuando la red se cierre, los que queden atrapados ahí tendrán que con sus vidas posiblemente salir de esa red. Y eso se lo voy a explicar en esta serie, ¿verdad? De lo que son las redes. El Señor Jesucristo siempre nos dijo que si guardábamos su palabra y hacemos las cosas que Él nos mandó a hacer, nos va a librar de esa hora mala en que viene. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo en el Señor y hasta luego.